octubre de 2017, el entonces vicepresidente de la República, Jorge Glass, se entregó a la policía luego que horas antes se emitiera una orden de prisión preventiva en su contra por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. De inmediato fue trasladado a la cárcel 4 en el norte de Quito y 25 días después fue destituido del cargo. En octubre de 2018, Glass fue llevado al Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi. El gobierno de entonces informó que el cambio se debió a razones de seguridad tras la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. Desde entonces, Glass ha permanecido en ese reclusorio intentando en más de una decena de ocasiones su libertad. En diciembre de 2017, Glass fue sentenciado a 6 años de cárcel por asociación ilícita relacionado con Odebrecht. El fallo en esta causa está en firme desde diciembre de 2019, cuando se negó la casación planteada por el ex vicepresidente al definirla como improcedente. Desde septiembre de 2020, el ex vicepresidente mantiene en firme y en fase de ejecución la sentencia de 8 años por cohecho que comparte con su ex compañero de fórmula presidencial, Rafael Correa. Glass también mantiene una sentencia de primera instancia por el delito de peculado en el caso Singue. En ese proceso fue sentenciado a 8 años de cárcel como coautor del delito. La audiencia de apelación en este caso está fijada para el 11 de mayo próximo. Para la Fiscalía, Glass, como máxima autoridad en el sector petrolero, dispuso arbitrariamente de los recursos del Estado. El 2 de diciembre pasado, el ex vicepresidente Jorge Glass presentó un nuevo pedido de unificación de penas ante la justicia, aun cuando un primer pedido ya había sido archivado 2 semanas antes. Según la defensa de Glass, se debe aplicar el principio de absorción, es decir, la condena más larga absorbe a la más corta. Años en la cárcel. Bueno, aquí se ha dado una polémica porque el gobierno de Ecuador entró a la embajada de México en Ecuador y se llevó arrestado. Y aquí me parece muy curioso porque ha habido mucha crítica hacia este acto y vamos a ver lo que sucedió en el arresto. Es un atropello, es contra la norma, no puede ser, es lo peor. Mierda. Golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí, estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No, esto es totalmente fuera de toda norma y lo están haciendo. Mire, que hay muchas opiniones divididas, donde unos dicen de que, sobre todo fanáticos del gobierno de México, extremistas, que quieren poner como que este acto se ha violado la soberanía de México, cuando la realidad es que ese que se llevaron preso es un delincuente, es un tipo que se enriqueció de manera ilícita, se enriqueció por supuesto,
Tiene muchos procesos abiertos, incluso tiene uno de 8 años. Y al parecer a México le encanta, al gobierno actual sobre todo, le encanta darle asilo a personas que han sido comprobados como delincuentes en sus países. Y les voy a poner ejemplos muy puntuales. En El Salvador, a estos 2 funcionarios, el gobierno de México les dio asilo sabiendo que son personas que han cometido delitos en El Salvador, que son criminales, que ya fueron encontrados culpables, y a pesar de eso México, el gobierno actual, les ha dado asilo y los ha protegido. Entonces, aquí hay mucha gente que va a decir, no, pero no se puede porque es la embajada y no sé qué. Tendrán sus normas y todo lo que quieran, pero ¿quién los manda a darle asilo a delincuentes? Yo entendería la queja si ahí se hubieran llegado y se hubieran llevado a un mexicano. A alguien de la embajada de México se lo hubieran llevado preso. Va. Ahí yo puedo entender que se excedieron, pero ahí lo único que hicieron es ir a sacar a un corrupto, a un delincuente que le hizo daño al pueblo de Ecuador para meterlo preso. Y lo que me sorprende es la indignación de los que están en la embajada y del presidente de México. Qué bonito fuera que así se indignara cuando hay crímenes en su país. Por ejemplo, el que les voy a poner aquí, de esta señora que le hizo, bueno, ustedes ya saben la noticia, que hizo eso con la niña, donde la gente en México sabe que la justicia es tanto una farsa, que se tomaron la justicia por sus propias manos. Incluso es que hay otra noticia de este influencer que le dio una golpiza a una señora, y a pesar de eso usted lo ve sonriendo en las cámaras cuando lo metieron preso, porque sabe que como tiene dinero va a salir. Entonces me parece un poco ridículo que haya gente que se indigne por eso y no se indignan cuando países como México le trata de dar asilo y trata de ayudar a delincuentes. Porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. Todos los criminales son perseguidos políticos, todos. ¿Hizo ya las autoridades en México? No me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Vio usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. ¿Va a creer que no van a saber qué está pasando si ese tipo ya era buscado? Ya tenía procesos. Va a creer, es como que hubieran llegado a agarrar a alguien inocente que nunca, si ese tipo ya hasta estuvo en prisión y tenía más delitos, ¿por qué cumplir prisión? Lo que pasa es que ellos lo estaban queriendo resguardar ahí. Pero por lo visto el gobierno de Ecuador no está jugando con la delincuencia. Hoy por lo visto los criminales no van a tener dónde esconderse en ese país. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. Solo imagínese decirles ladrones. Si fueran tan como él dice, se lo hubieran llevado preso porque él estaba interviniendo en un arresto. Por más que fuera la embajada de México, pueden hablar de los consulados y de los tratados, pero es que están protegiendo a un delincuente. En donde sea que vos protejas a un delincuente, sos cómplice. Que de gracias que no se lo llevaron preso a él. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí a riesgo de mi vida. Y antes lo abrazó el muchacho para que, si hubiera sido a riesgo de su vida, le hubieran dado una gran cachimbiada por intervenir. Y ni le hicieron nada. Nomás trataron de que el señor se calmara, él es el que le agarró feo. ¿A quién se le ocurre perseguir un vehículo siendo un señor de esa edad? O sea, también el señor es pasmado, la verdad. Honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. La soberanía de mi país, como que si ese es corrupto, es la soberanía de México. Eso no tiene nada que ver. Quizás lo dice porque entraron ahí, pero ahí entraron y no
No se llevaron, si se hubieran llevado mexicanos presos, ahí pues yo puedo entender. Pero se llevaron a un ex vicepresidente, pero llevaron a un corrupto de ahí, que le hizo daño al pueblo de Ecuador. No se llevaron a un mexicano. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass se resistió. Tengo que reportarme. El señor Glass se resistió. Roberto esa decisión que tomaron por un comentario que hice. Bueno, aquí puede ser que muchos digan, pero es intervención, que no sé qué. Bueno, y lo que hace Obrador cuando da su opinión, eso es intervención también. Entonces, que no se vengan a quejar de que Ecuador quiera agarrar a sus corruptos y le pele un pepino que México los quiera proteger con asilo. De aquí, que ahora voy a repetir, para que el pueblo de Ecuador sepa qué fue lo que expresé y que no haya manipulación, porque yo respeto mucho al pueblo de Ecuador. Bueno, si respetara tanto al pueblo de Ecuador, no le diera asilo a corruptos. Dijera, este le hizo daño al pueblo de Ecuador, merece pagar en su país. Pero en vez de eso le da asilo. Ven cómo a veces las palabras no van de acuerdo a las acciones. Y respeto mucho a todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Bueno, él lo puede decir, pero tampoco respeta tanto El Salvador con las cosas que ha dicho El Salvador. A las personas que le han hecho daño a El Salvador, a las que él le ha dado asilo. Hice referencia a lo que considero fue un acto de manipulación en el proceso electoral pasado en Ecuador. Ahora, eso justo que él dijo ahí, se está metiendo en la política de otro país. Porque no está respetando la decisión que tuvo el pueblo de Ecuador al elegir. Eso sí es intromisión. ahora se los voy a volver a explicar y los ecuatorianos saben a lo que me voy a referir. Es curioso que para México, bueno, para no México, sino para AMLO, cualquier presidente que no le caiga bien, que no sea de la ola de él, que es elegido democráticamente, hubo fraude. Pero cuando hay presidentes como el de Colombia, que sí, lo pudieron haber elegido, pero se financió su campaña con el narco, ahí no dice nada. Ahí todo está bien. Es curiosa la doble moral, vea. Pero hay otra situación. Es que este gobierno nuevo en Ecuador tiene una confrontación con un grupo opositor que encabeza el expresidente Correa. Entonces, un expresidente que anda huyendo, un expresidente que tiene estos delitos abiertos. Eso se refiere él. Este grupo está buscando. Pero bueno, gente, si les pareció el análisis, coménteme, denle like y suscríbase. Piensa lo que quieras de mis actos, pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado y ya no podemos detenerla.